En este video vamos a conversar sobre la anatomía del plexo braquial. Como sabemos, el plexo braquial está formado por las raíces espinales de C5 a T1. Entonces, en primer lugar, vamos a dibujar las vértebras, que son los huesos de la columna, para entender de dónde salen esas raíces. Estas son las vértebras vistas de frente hacia atrás. En la región cervical, la raíz sale por arriba de la vértebra del mismo nombre, es decir, la raíz de C4 sale aquí arriba de la vértebra C4, C5 arriba de la vértebra C5 y así sucesivamente. Aquí, entre C7 y T1, ocurre algo diferente, ya que la raíz que se origina a este nivel es la raíz de C8. Existe la raíz espinal C8, aunque no existe una vértebra C8, ¿ok? Aquí en la región torácica cambia esta distribución, ya que la raíz sale abajo de la vértebra del nombre correspondiente. Entonces T1, la raíz de T1, sale abajo de la vértebra T1 y la raíz T2 abajo de la vértebra T2. El plexo braquial está formado por las raíces C5 a T1, ¿ok? Entonces vamos a colocar aquí raíz. La raíz de C5, la raíz de C6, raíz de C7, raíz de C8 y la raíz de T1, ¿ok? Las raíces de C5 y de C6 se unen para formar un tronco. Vamos a colocar aquí troncos. La raíz de C5 con la raíz de C6 forman el tronco superior. La raíz de C7 se continúa para formar el tronco medio, mientras que la raíz de C8 y T1 se unen para formar el tronco inferior. Entonces tenemos tres troncos, el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior. Cada uno de estos troncos se divide en una división anterior y una división posterior. Vamos a colocar aquí divisiones, ¿ok? Entonces tenemos la división anterior del tronco superior y la división posterior, la división anterior del tronco medio y la división posterior del tronco medio, la división anterior del tronco inferior y la división posterior del tronco inferior. Voy a colocar aquí división anterior, división posterior, división anterior, división posterior, división anterior y división posterior. Las divisiones posteriores de los tres troncos se unen para formar un cordón, que es el cordón posterior. Vamos a colocar aquí cordones, ¿ok? Entonces la división posterior del tronco superior, la división posterior del tronco medio y la división posterior del tronco inferior se unen para formar el cordón posterior. La división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio se unen para formar el cordón lateral. Y la división anterior del tronco inferior se continúa como el cordón medio. Entonces tenemos tres cordones, el cordón lateral, el cordón medial y el cordón posterior, ¿ok? Cada uno de estos cordones tiene sus terminaciones principales, que son los nervios, ¿ok? Entonces del cordón lateral sale el nervio músculo cutáneo y la contribución lateral del nervio mediano. Del cordón medial sale la contribución medial del nervio mediano y el nervio cubital o ulnar. La contribución lateral del nervio mediano y la contribución medial del nervio mediano se unen para formar el nervio mediano, ¿ok? Y el cordón posterior tiene también dos terminaciones principales, que son el nervio axilar y el nervio radial. Tenemos un nervio súper importante que es el nervio supraescapular, que se origina directamente del tronco superior, ¿ok? El cordón lateral tiene un ramo nervioso, que es el nervio pectoral lateral, ¿sí? El cordón medial tiene tres nervios, que son el pectoral medial, el nervio cutáneo medial del brazo y el cutáneo medial del antebrazo.
Y el cordón posterior también tiene 3 ramitos, que son el nervio subescapular superior, el nervio tóraco-dorsal y el nervio subescapular inferior. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos nervios tiene una función específica para el movimiento o la sensibilidad del hombro, del brazo, el antebrazo, el puño, la mano y los dedos. Y el estudio de esta anatomía permite conocer los donadores y los receptores para la cirugía de plexo braquial. Esta cirugía nos permite recuperar el movimiento y la sensibilidad que han perdido los pacientes con lesiones de plexo braquial y así poder ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida. Cualquier duda que tengan acerca de la anatomía o de la cirugía de plexo braquial pueden escribir en los comentarios o entrar en contacto por cualquiera de las redes sociales.